La mañana de la diaria. Buen viernes, ¿cómo andan? 9:05. Empieza otro programa de la mañana de la diaria, cerrando la semana a través de la 97.9 de Montevideo, la 102.5 de Maldonado y Punta del Este y la 93 de Colonia del Sacramento. Siempre por FM, por esa vía y por supuesto que también a nivel de streaming y desde la web de la diaria. Último programa de la semana, como siempre en la mesa, Mariana Cianelli. Buen día, Mari, ¿cómo andás? Muy buenos días, qué lindo, ya es viernes, ya estamos cerrando la semana, se nos fue el sol del jueves, pero bueno, ¿quién nos quita lo bailado? Claro, eso de qué lindo me lleva a pensar en aquella expresión que viene de una canción popular uruguaya, o que está presente por lo menos en una canción que dice a mal tiempo buena cara, porque la verdad es que de lindo lo que vemos a través de la ventana mucho no tiene, ha vuelto el frío, ha vuelto el gris, pero nos ayuda a saber que estamos cerca de nuestro descanso, por lo menos. Ojo que hay gente que labura el fin de semana también. Sí, es verdad. Y por eso creo que también el programa Panorama Informativo terminó su programa con Shiny Happy People para ponerle onda a este viernes gris. Por lo que entendí, elección musical de Yamila Silva. Sí, de Marina Santini. ¿De Marina fue? Mira vos. Sí, Marina de Santini. Marina. Bueno, doble reconocimiento a Marina porque yo quiero confesar algo. Padre, hagamos de cuenta que esto es un confesionario. También el término confesionario se resignificó a partir de los reality shows a comienzos de este siglo, porque es verdad, el confesionario era ese espacio que no sé si sigue existiendo porque hace mucho que no veo Gran Hermano, donde, bueno, las personas que participan o participaban en aquel tiempo hablaban de sus oscuridades en el juego, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Pero bueno, quiero hacerme responsable de que, no sé si decir sustraje, pero saboreé, lo voy a decir así, ¿no? Desde lo positivo, por la positiva, digamos, una porción de un sándwich caliente casero que está servido todavía en la pequeña cocinita que tenemos acá en nuestro estudio, en el estudio de la Diaria Radio. Digamos, con respecto a la cual nadie me convidó, pero bueno, yo me estaba sirviendo el café que habitualmente me sirvo mientras miro desde atrás de la línea de cámara el cierre de Panorama Informativo. Olí que se había prendido la plancha que está en la porque cocina. Acá también se prende la plancha. Sí, no solo en Café La Diaria. Menos que allá, pero cada tanto. Y dije, bueno, pero hay algo para comer. Y estuve por preguntar, por emitir algún tipo de señal, por buscar alguna complicidad habilitante. Y dije, no, ¿qué complicidad habilitante? Está yo voy a agarrar un pedazo y voy a comer. Está muy bien, Martina. Aparte con este viernes gris, espectacular. Yo debo confesar también que comí también. Bueno, pero a vos te convidaron seguramente, porque llegás más temprano que yo acá, y ahí seguramente hablando con Marina te dijo, servite, Mariana. A mí nadie me dijo nada. Entonces yo me serví, tomé la decisión. Así empezó mi viernes aquí en los estudios de la Diaria Radio. Lo mencioné recién al cierre de Panorama Informativo. Bueno, alguien que habitualmente está en los cierres de Panorama Informativo, Antonio Ladra, hoy va a ser el protagonista de nuestra primera entrevista del día, de la entrevista central, en un ratito, para hablar de un libro, uno de los varios que ha escrito Antonio, titulado Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay Ballista, porque hace bien poco, la semana pasada, se cumplieron 90 años del golpe de Estado franquista, ¿no? Que marca el comienzo del fin de la Segunda República Española. Y justamente es un libro, el de Antonio, que tiene mucho de reconstrucción de historias familiares, pero marcadas por ese drama que vivió España. Así que en un ratito no se lo pierdan, una charla ideal para un viernes que a veces nos permite, los viernes nos permiten irnos de la agenda, por lo menos informativa, cotidiana. Tendremos la chance de abordar eso justamente con él. Y a propósito de otra cosa que escuché que Antonio comentaba en el cierre de Panorama Informativo, cuando hablaba de la propuesta que vuelve, ¿no? Es una especie de aquello del eterno retorno, de habilitar o discutir acerca de la eventual habilitación de los allanamientos nocturnos. Bueno, eso obviamente en general se argumenta poniendo arriba de la mesa necesidades que surgen a partir del crimen organizado, particularmente del narcotráfico. Vale decir que esta noche, no en un domicilio, sino en la vía pública, un nuevo menor de edad, en este caso un adolescente de 12 años, resultó muerto en una balacera que dicen, por lo menos los primeros datos que surgen de las investigaciones, está asociada a disputas de bandas criminales y que se dio por fuera de los barrios que habitualmente más mencionamos cuando hablamos de esto, porque ocurrió en la zona del Parque Rodó. En esa zona de la Rambla del Parque Rodó, a la altura de las canteras, ¿no? A la espalda o al costado del Teatro de Verano, donde a veces se hacen picadas y precisamente en ese contexto y en ese ambiente termina habiendo un enfrentamiento que le cuesta la vida a otro niño.
o recién adolescente, por decirlo de alguna manera, y van ya una cantidad, y es otro indicador de que hay un enorme drama, un enorme problema asociado a esos temas que están todo el tiempo en la agenda que no terminamos de resolver. Sí, y quiero sumar que de lo que se sabe del hecho, también 5 personas más fueron heridas. 5 personas más heridas, sí, además de el adolescente o niño, sí, que resultó asesinado. Que falleció. Sí. Terrible situación. 9:10, así empieza la mañana de La Diaria. El audio del día. El audio del día. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué audio? Redes y vías de contacto. Comunicate 9-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Estamos. Cosas que pasan. Vamos a repasar la portada de La Diaria de este 24 de julio de 2026, día viernes, que lo tiene al presidente estadounidense Donald Trump, ¿no? En una foto de agencia internacional, de AFP, que lo muestra con uno de esos gestos, ¿no? Esos movimientos de la boca que hace Trump cuando señala y como que marca las palabras, ¿no? Esa parafernalia a la que nos acostumbró desde su irrupción como figura política. Y el titular dice que Estados Unidos impuso aranceles adicionales a 60 países, entre los que figura Uruguay, cuyas exportaciones pasarán a pagar del 10% que venían pagando a 12,5%. Vamos con eso, Mar. La decisión se basó en el resultado de una investigación de la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos sobre trabajo forzoso en el comercio exterior, y según un comunicado se adoptó por orden del presidente Donald Trump, debido a que los países sancionados no impusieron ni aplicaron, a su entender, de manera eficaz, la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. La investigación constó de 2 rondas de audiencias públicas y múltiples intercambios con los países involucrados, según señala la declaración. En el caso de Uruguay, como decíamos, lo que se pasará a pagar, o sea, pasarán a pagar los productos uruguayos, el gravamen será de 12,5%. Si uno hace la diferencia, es una resta bien sencilla respecto al 10% que venían pagando. Esto supone en los hechos un incremento de 2,5%. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron a La Diaria que el gobierno uruguayo todavía no ha recibido la comunicación formal, o por lo menos todavía no la había recibido ayer a última hora, cuando esto fue noticia, pero que tanto la Cancillería como el Ministerio de Economía y Finanzas ya estaban analizando naturalmente la decisión de Estados Unidos. Y repasemos, este arancel del 10% había sido impuesto por un periodo de 150 días que finalizó en la medianoche del jueves, de acuerdo con la agencia Uruguay 21. En 2025, las exportaciones uruguayas hacia Estados Unidos totalizaron $1.500 millones, lo que representó el 11,4% de las ventas del país al exterior. En primer lugar está China con un 25,8%, y después Brasil con un 14,5%, y después Estados Unidos. Más allá de lo que pueda pesar ese 2,5 adicional que pagarán ahora los productos uruguayos, lo que queda claro es que es simbólicamente muy importante esto, para empezar porque da cuenta de la forma que Estados Unidos tiene de vincularse con países sobre los cuales intenta ejercer presión. Vaya si venimos hablando de eso, no solo por las cuestiones comerciales, sino por otras más de tipo político hasta ideológico, asociadas al interés directo de Estados Unidos en la región en la que se encuentra Uruguay. Pero también está claro que sigue latente, o por lo menos cada tanto vienen nuevos coletazos de eso que definimos como la guerra comercial en su momento, llevada adelante por la administración de Donald Trump, tratando de contrarrestar el avance, el crecimiento y la supremacía ya en muchas áreas de China. Es una estrategia que las personas que saben de esto entienden que no le ha dado no solo buenos resultados en el sentido de fortalecer el interés norteamericano que dice defender, sino incluso en la evaluación que hace de su gestión la población estadounidense, que es la que finalmente vive en función de cómo estas cosas repercuten en la economía interna de su país. Pero de momento Estados Unidos o Trump siguen insistiendo con este tipo de medidas en un año muy particular también, o en un tiempo muy particular, porque no falta mucho para que haya elecciones de medio término en Estados Unidos, y es posible que esto también tenga un componente en lo que es la estrategia del trumpismo o republicana del oficialismo estadounidense para esas elecciones. Está claro que esto todo el tiempo genera nuevas inestabilidades, mientras hay
otras que tampoco están superadas, como todas las vinculadas a lo que genéricamente podríamos decir lo que ocurre en Medio Oriente, el enfrentamiento que en su momento empezó Estados Unidos junto con Israel contra Irán, que parecía que encontraba una ruta de salida y tampoco está cerrado. Y ahí podríamos hablar de lo que eso pesa en el precio de los combustibles. Así que estos tiempos de incertidumbre y de dificultades que finalmente terminan generando estos hechos en millones y millones de personas continúan. Sí, y agrego ahí, hace unas semanas estábamos anunciando la imposición a Brasil de un aumento de aranceles a un 25%. También Brasil en esto de tener en cuenta el mapa de elecciones. En octubre va a tener elecciones. Entonces, bueno, también es una manera de marcar la agenda comercial de Latinoamérica, ¿no? Y otra cosa que surge, ya mencionada, pero que ahora vuelve, es esto de Estados Unidos o la administración de Trump queriendo adueñarse de la bandera de la defensa de los derechos laborales por esto de le aplico sanciones a países que en realidad no cumplen con determinados compromisos en materia de no adquirir productos provenientes de países en los que teóricamente hay determinadas violaciones de los derechos humanos en la producción, en las actividades productivas. Ahí evidentemente hay sujetos omitidos. Yo siento que esto es un dardo hacia, por ejemplo, China, en función de lo que Trump entiende ocurre allí. Y bueno, siendo un gobierno que después tiene un vínculo estrecho con países como Israel, no deja de ser curioso que se apele a eso, ¿no? A ese recorte y a esa interpretación de lo que supone la defensa de determinados derechos para justificar estas medidas que se toman. Pasamos ahora a otro asunto, porque la mesa representativa del PIT-CNT definió convocar a un paro general parcial el martes 11 de agosto de 9 a 13 horas, que incluirá una movilización que partirá de la explanada de la Universidad de la República y llegará hasta el Palacio Legislativo. La plataforma de reivindicaciones incluye el malestar de la central sindical por la reciente decisión del Poder Ejecutivo de descartar la recomendación surgida a partir del diálogo social acerca del rol de la SAFAP. Sí, y los reclamos también comprenden otras cuestiones como lo que en materia de recursos a asignarse depende de lo que termine ocurriendo con el proyecto de ley de rendición de cuentas. También el PIT-CNT aprovechará esta jornada o incluirá en su plataforma el reclamo de que se implemente su propuesta de gravar el patrimonio de lo que grosso modo se define como el 1% más rico de la sociedad para mitigar así la pobreza infantil y adolescente. Y también se insiste con el planteo de avanzar en la reducción de la carga horaria laboral sin rebaja salarial. Carolina Spillman, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, habló con La Diaria y en cuanto a la rendición de cuentas, precisó que la ven bastante complicada porque el proyecto se basa en reasignaciones y es insuficiente, entiendo que se refiere al incremento para atender a todas las problemáticas y a la emergencia social. Spillman también cuestionó lo que definió como falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo de la propuesta de desvincular a la SAFAP de la administración de las cuentas de ahorro individual que había fue incluida en el documento final del diálogo social. La decisión de no tenerla en cuenta la tomó el gobierno tras 2 meses de intercambio con la SAFAP. Y agregó Spillman que está en juego el valor político de la palabra y el respeto a los ámbitos de diálogo. Otro tema, el intendente de Florida, Carlos Enciso, asumió como presidente del Congreso de Intendentes y expresó que aspira a trabajar rápidamente en conjunto con el Poder Ejecutivo en aspectos que permitan superar inequidades que, a su criterio, perjudican a buena parte del interior. Sí, convocó a atender algunas de las cuestiones vinculadas a la inequidad del interior en el desarrollo demográfico, económico y de inversiones puntualmente, e instalar comisiones de trabajo con el Poder Ejecutivo que, por ejemplo, puedan dar lugar a un mecanismo para atacar la problemática de la caminería rural. Sobre este tema en particular, apuntó a un fideicomiso parecido al que se creó para la gestión del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, de manera de que haya un aporte de las multas y que haya un aporte del uso, por ejemplo, del transporte forestal. Y también apuntó a otros aspectos del desarrollo de las infraestructuras departamentales y aspiró a que los 17 departamentos menos poblados, digamos, o sea, los que no son Montevideo o Canelones, reciban más fondos que en la actualidad como forma de compensar el mayor peso en las transferencias que, según dijo, tienen justamente Montevideo y Canelones. De la agenda del día vamos a destacar un hecho importante. Atención porque pasa el tiempo y ya son meses y a nivel de la construcción, una rama de actividad muy importante,
por lo que incide en la actividad económica del país, en la generación de puestos de empleo, por la capacidad de movilización también que tiene el sindicato de esa rama, su influencia en el movimiento sindical, no se consigue, pese a lo que se viene dialogando y negociando, un acuerdo a nivel o para alcanzar un nuevo convenio colectivo. Y en ese sentido, hoy 10:30 de la mañana, habrá un nuevo ámbito tratando de encontrar una salida. Sí, a las 10:30. Sí, porque va a haber una reunión tripartita. Sí, tripartita entre el Ministerio de Trabajo, el Zunca y la Cámara de Construcción. Y pasando a lo que va a ser... Sí. Una cosita nomás. Ya está ocurriendo, o por lo menos algunas fuentes involucradas en esto que está pasando, la falta de acuerdo en la construcción, dicen que a nivel del departamento de Maldonado ya se está dando el envío de personas al seguro de paro, ¿no? Que es uno de los departamentos, sobre todo por el peso que tiene Punta del Este, en los que habitualmente se concentran más emprendimientos, construcciones, emprendimientos inmobiliarios, edificios, etcétera. Entonces, por un lado eso, por otro lado estamos, bueno, a las puertas del inicio de obras vinculadas al proyecto de movilidad metropolitana, es decir, que la construcción no cierre un acuerdo, es un dato importante a seguir con atención, sobre todo después de muchos años en los cuales en líneas generales se hablaba de que era un sector de actividad en el que las partes que negocian, digamos, con la intermediación del Estado, la Cámara de la Construcción y el Zunca, habían desarrollado cierta capacidad de entenderse. Capaz que en tiempos en los que había de repente un crecimiento económico mayor, pero aún en los últimos años del lentecimiento, del crecimiento, eso en líneas generales se mantuvo. Entonces, esto es una luz de alarma y es un tema que queremos seguir en los próximos días. Sí, y yendo a lo que va a ser el programa del día de hoy viniste cargado, veo, de libros. Traje 2 libros. 2 libros. Uno hacías referencia al principio y tiene que ver con la entrevista que vamos a tener en minutos con Antonio Ladra. Es un libro que tenés allí que es Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil al Uruguay Ballista. Y vamos a aprovechar la oportunidad justamente que mencionabas, que la semana pasada se cumplieron 90 años de la guerra, del comienzo de la Guerra Civil Española. Y del golpe de Estado franquista, ¿no? Claro que es la fecha que se toma en cuenta para marcar el comienzo de esa etapa final de la Segunda República Española, que es la Guerra Civil. Así que está bien dicho de las dos maneras. Hay casi 3 años de combate hasta que en 1939 gana el bando nacional y Franco ya pasa a controlar toda España y se inicia un periodo que llega hasta el año 75, ¿no? Vaya si generó consecuencias a todo nivel. Bueno, de su libro, pero sobre todo del involucramiento de su familia en aquellos hechos, hablaremos con Antonio Ladra y, por supuesto, de lo que políticamente, en una entrevista en este formato y encarada de esta manera, se puede avanzar sobre aquellos dramas de España. Ese será uno de los contenidos. Yo decía que tengo 2 libros en la mesa. El otro es Una que sepamos todos, un título del que ya hemos hablado. ¿Por qué lo tengo en la mesa? Porque vuelve Martín Duarte, nuestro periodista especializado en carnaval, y que hoy va a centrar su columna en la retirada del puchero de la BCG. Sí. ¿BCG? BCG. Sí, es igual, el nombre es el mismo que la vacuna, perfecto, que en mi tiempo se daba en la escuela. Era el terror de las y los escolares. Sí, la recuerdo. Yo lloré la primera vez que me la dieron. Yo creo que también. Y lloré tanto y me preocupé tanto de llorar que cuando me terminaron de pinchar no me había dado cuenta. Fue una enseñanza de que no era tan complicado como yo pensaba resistir la vacuna en el brazo. Qué lindo. Bueno, y hablando con Martín sobre esto, me decía que le podía preguntar a la audiencia, yo ahí escapa de mis virtudes, ¿qué tiene un puchero, ¿no? Como qué piensan que tiene que tener un puchero o qué comúnmente tiene un puchero. Yo, la verdad que ahí los dejo a ustedes, audiencia, a que nos ilustren con eso. Bueno, si te guías por la letra de lo que va a rescatar del archivo y de la memoria carnavalera hoy en su columna Martín Duarte, ¿no? Esa pieza de la BCG que homenajea a los pucheros de antes, desde esa nota, esa cosa nostálgica uruguaya que da cuenta de un pasado que siempre fue mejor. Son pucheros que tienen de todo, porque en la BCG hasta morcilla le ponen al puchero. Mira. Pero, bueno, viste que las recetas siempre dependen de la cosa que cada familia le quiere dar y son discusiones que nunca se cierran. Bien. Pero bueno, estaremos con Martín entonces con una más de las canciones incluidas en su libro, Una que sepamos todos. Y hoy volverá Cecilia Álvarez. ¿Ya volvió? Ya volvió y hoy vendrá de nuevo. Y hoy vendrá de nuevo ya al firme. Va a hacer un adelanto, como siempre, la directora de La Diaria, de los contenidos de fin de semana, pero también va a poner el foco en una noticia que fuimos dando a lo largo de la semana que tiene que ver con esta reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político que fue organizada
organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que incluyó la participación de Uruguay. Sí, ese es el tema que va a estar tomando y es otra de las injerencias estadounidenses en nuestra agenda o en la agenda de la región. Hablamos de lo comercial y con Cecilia hablaremos de eso, que tiene otra polea de transmisión, pero que hace otra faceta de la administración Trump. Sí, y que además instaló y abrió un debate a la interna del Frente Amplio que ella va a retomar. Nos llegan mensajes, sobre todo retomando cuestiones del comienzo del programa. Nos dice un oyente, al mal tiempo, Mingo, buena cara, Pablo Estramín, siempre es hora de empezar con la radio, siempre desde Tacuarembó. Qué lindo que nos escuchen desde allí. Gracias, Mingo, por ese mensaje. Pausa y vamos a ver y a escuchar a Antonio Ladra en la primera entrevista del día. Ártico y Lecker presentan la promo Frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los Frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y sumá chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Nueve con 28 de la mañana, 9:28 de la mañana de la diaria. Entre las múltiples obras escritas por nuestro compañero Antonio Ladra, figura una titulada Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil al Uruguay Ballista, libro publicado en 2023, disponible en librerías. Y a su vez, por estos días se presentó un espectáculo con el mismo título, Vidas en Rojo y Negro, con la participación de Antonio y de Andrés Estañaro, que por ejemplo anoche se puso en escena en el Centro Éuscaro y que se describe como un espectáculo que invita a reflexionar, recordar y compartir, que une relato y música para mantener viva la memoria. ¿Memoria respecto o con respecto a qué? Bueno, a lo ocurrido durante la Guerra Civil Española, que sería el comienzo del final
de la Segunda República Española, de corta pero intensa vida. Una guerra civil que duró casi 3 años y se inició con el golpe de Estado liderado por Francisco Franco entre el 17 y el 18 de julio de 1936, del que por ende la semana pasada se cumplieron 90 años y que dio paso a una dictadura de casi 40 años y de consecuencias aún visibles en España, pese a que ya pasó medio siglo de su final. Ese proceso, el que se abrió con el golpe franquista y que se alimentó del clima previo a la Segunda Guerra Mundial, también generó consecuencias en Uruguay, en las juventudes políticas, por ejemplo, que se alistaron para combatir, en la discusión política local, con gente que sentía cercanía por los dos bandos, y en la población, que sumó, por ejemplo, una nueva ola migratoria proveniente de España, en buena medida conformada por personas exiliadas. Y eso explica la presencia de la familia Ladra en Uruguay, algo así como la piola de la que Antonio tira en su libro, en el que, según dice su contratapa, el autor se sumerge en el pasado familiar para poner en palabras la vida de su padre y las vidas de sus tíos. Y es pie para empezar a hablar con Antonio, aprovechando ese aniversario de 90 años del golpe franquista del que les hablé recién. Muchas gracias, Antonio, por quedarte un rato más para conversar con nosotros. Más, sí. Bueno, muchas gracias, sí. En verdad, la historia familiar arranca antes, tiene otra capa porque en realidad mi padre nació acá. O sea, es producto, hijo de las primeras olas migratorias, cuando España expulsaba muchísima gente, como 2 millones de jóvenes que fueron expulsados, donde España era uno de los países más atrasados, si no el más atrasado en Europa, ¿no? Y estamos hablando de comienzos del siglo XX. En 1912, 1913, yo no pude encontrar bien esa fecha, es cuando llega mi abuela, que sería mi abuela, y también llega mi abuelo, que se conocen acá cerca, además, acá en la Rambla 25 de agosto. O sea, que no era Rambla, era una calle más del trazado antiguo de la Ciudad Vieja. O sea, en la zona donde está como es las oficinas del Ministerio de Turismo, ahí era una pensión y ahí es donde vivía mi abuela. Y enfrente era donde vivía mi abuelo. Y en una de esas fiestas de migrantes fue donde se conocieron. Pero si se hubieran quedado allá, no se iban a conocer nunca, porque estaban a 400 kilómetros de distancia uno del otro. Ahora vinieron, se conocieron acá, pero luego hay una vuelta de tuerca en la historia y hay una vuelta a España. Exacto, sí. Y es extraño eso, porque a eso tampoco no lo pude dilucidar. ¿Por qué razón? Volvieron en 1915, volvieron a Europa, volvieron a España, cuando Europa ya estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial. Entonces tú decís, bueno, a ver, ¿cuál fue la razón que los llevó a regresar? No la tengo clara. Lo que sí tengo claro, porque mi abuelo se vino escapando de lo que era el servicio militar en España. España en aquel momento estaba en guerra con Marruecos. España estaba perdiendo todas las posesiones de ultramar, había perdido la guerra en Cuba, había perdido en Filipinas también, y estaba en plena guerra con Marruecos. ¿Y quiénes iban al servicio militar? ¿A quiénes eran llamados al servicio militar? Eran los pobres. Siempre pasaba lo mismo. Entonces, para evitar eso, o sea, para no sumarse al servicio militar, no sumarse a la guerra, mi abuelo huyó. Y se escapó, como varios. Incluso yo encontré, porque me tuve que sumergir en archivos de época, encontrar documentación, encontré documentos donde justamente estaba requerido por no haberse presentado al llamado de quintas, se llamaba. Y mi abuela vivía en Santander. O sea, mi abuelo era de la zona de Lugo, en el norte de España, en Galicia, y mi abuela era de Santander, que está a 400 kilómetros, allí un pueblito diminuto, Cantabria. En Cantabria, que también de una pobreza extrema. Te pisé cuando dijiste el nombre del pueblo, ¿era? Toñanes. Es un pueblo, hoy es un pueblo utilizado por gente de dinero, lo han cambiado, se han hecho las viviendas, se han modernizado muchísimo, pero la casa donde ellos se criaron sigue en pie.
Yo estuve en esa casa, sigue en pie. Sé que cuando estuve hace 2 años estaba a la venta, porque quedó ahí, en banda, porque cuando la guerra quedaron, ese bien quedó ahí sin dueños específicos. Después hubo un llamado y gente que se presentó y pagó los impuestos y se quedó con eso. Pero el tema es que estaba a la venta en 300.000 euros. Yo no tenía los 300.000 euros para comprar la casa, pero es una casa de campo. Lo que pasa es que ahora ya hay una carretera que lo corta, está la carretera cerca, pero en aquel momento era una casa que está cerca de los barrancos del Cantábrico, un lugar hermosísimo, pero muy rústico también, ¿no? Pero el pueblo sigue siendo un pueblo pequeño. En verdad, no es el pueblo como uno puede imaginarse acá. Son como agrupamientos de casas, y son 120 habitantes que hay hoy, ¿no? ¿Se podría decir un caserío? Un caserío, como un caserío, sí. Pero uno ve ahora que hay confort, hay una cantidad de cosas. Salvo en esa casa, no lo había, porque lo que estaban viviendo eran una pareja de personas ancianas, que ya el hijo tenía un hijo, los iban a llevar a una casa de salud porque no pueden mantener ese lugar allí, ¿no? Entonces por eso estaba a la venta esa casa. Pero bueno, mis abuelos, ya te digo... ¿Tenían un vínculo previo con Uruguay? No, ninguno. Digo, cuando vienen, quiero decir, llegan a Uruguay antes del momento en el que, producto de la guerra civil, hay un retorno de la familia. Claro, entonces es cuando viene mi abuelo, que era como era carpintero, y trabaja acá en la carpintería y también trabajando en cosas que tienen que ver con la toldería, haciendo toldos y eso. Un trabajo artesanal. Acá se vincula con... tenemos que tomar en cuenta que estaba el gobierno de Valle y Ordóñez, y había como una política de atracción de migrantes, ¿no? Y él se vincula acá, y con mi abuela se vinculan a organizaciones anarquistas que eran muy fuertes acá en Montevideo. Y a partir de ahí es cuando tienen ese vínculo, y de ahí viene el nombre de mi padre también, ¿no? Mi padre se llamaba Sol, le ponen de nombre Sol, que es un nombre de resonancias totalmente libertarias, ¿no? Cuando el término libertario se asociaba a ideas que no son aquellas con las que lo asociamos ahora. Absolutamente. Pero después sobreviene ese hecho de regresar allá a España, y regresan a Toñanes, no a Galicia, porque en Galicia mi abuelo no podía ir, porque ahí estaba requerido. Pero no existía internet ni nada, ¿no? Pongo un punto ahí en la historia, porque ese regreso genera el vínculo y el padecimiento de la familia en los tiempos posteriores, ya en los tiempos de la República, de la Segunda República Española, porque hubo una primera menos recordada en el siglo XIX y mucho más fugaz, y finalmente de la Guerra Civil y del golpe franquista. Y eso explica el reencuentro de parte de los Ladra con este país. Claro, porque ahí es cuando viene todo lo otro. Ellos se instalan, llegan... A ver, todo esto en barco, ¿no? Y tercera clase, en condiciones realmente terribles. Los viajes se hacían. Aparte venían con los animales también, muchas veces. Y entonces regresan en un barco que lleva el nombre del Papa, León XIII, y llegan allí a Santander. Hay ciertas vicisitudes que se dan, que yo encontré en los cuadernos de bitácora de ese barco, que se dan en ese viaje. Bueno, cuando llegan, el nombre de ellos y de otras personas que venían del puerto de Montevideo, o sea, eran Montevideo, Buenos Aires, Santander, pero tocaban otros puertos. Aparece en la portada de uno de los diarios de allá, decía: hoy vino el tal barco con fulano, mengano, y ahí estaban los nombres de mis abuelos y de mi padre, que venían procedentes de Montevideo. Bueno, se instalan allí ahí en Toñanes, porque había mi bisabuela estaba allí, y sobreviene luego, sí, ahí empieza a crecer la familia. Después nace un tío,
2 tíos y una tercera que fue la última, que fue Mercedes. Pero bueno, sobreviene la guerra civil, que la moderna historiografía ya no te habla de guerra civil, porque una guerra civil implica que sería guerra entre iguales, o sea, entre hermanos, pero entre hermanos de sangre en todo caso. Pero en verdad, la guerra es la guerra de España, porque ahí se involucraron, ya tenemos a los nazis y a los fascistas italianos, por un lado, y tenemos las brigadas internacionales por el otro lado. O sea, que fue una guerra internacional, que fue la antesala o el campo de prueba de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva ocurrió eso, ¿no? Pero ocurre en el medio de todo eso que en el año 26, siendo pequeños, la familia, los Ladra Pérez, mueren mis abuelos y quedan huérfanos, quedan con la bisabuela solamente, y ahí se crían. Y ahí, bueno, ahí después viene, en el 36 viene el golpe de Estado. Yo decía el otro día, a mí me hubiera gustado ver una bandera republicana en los festejos de España campeona. No la hubo, porque España quedó campeón ahora el 19, era el segundo día. O sea, el golpe de Estado de Franco fue entre el 17 y el 18 de julio. El 19 de julio, hace 90 años, se decretaba la huelga general, o sea, en defensa de la República, porque fue un golpe de Estado que Franco pensaba, o los falangistas pensaban que iba a ser rápido, pero no lo fue. Y por el lado del gobierno de la República también pensaban que lo iban a rechazar y tampoco. O sea, por eso se extendió esa guerra. Casi 3 años. Casi 3 años. Fue una guerra muy sangrienta, muchos muertos, y siguen habiendo. Entonces, el 19 de julio se decreta la huelga general ahí en el norte, ahí en Cantabria, porque España queda dividida. Hay lugares donde el franquismo triunfa, enseguida se alzan en armas y enseguida consiguen apoyo rápidamente, y en otros lugares no. Uno de los lugares donde se pensaba que no iba, donde iban a triunfar rápidamente, justamente era allí en Cantabria. Sin embargo, fue uno de los lugares, porque es una sociedad un poco, digamos, que no era de izquierda ni mucho menos. Conservadora, podríamos decir. Un poco más conservadora, pero sin embargo eran liberales demócratas, y esa España del norte, todo lo que es la zona norte, resistió casi 13, 14 meses los embates del franquismo. Ahí devino luego, cuando cae el gobierno de Euskadi, de los vascos, el caso Guernica, están los bombardeos en Santander, de los cuales no se habla mucho, pero también fueron terribles, y cómo se desarrolló esa guerra, que fue muy sangrienta y con otras consecuencias que todavía se siguen buscando, porque hay 700.000, se piensan, enterrados en fosas comunes. Ya iremos por supuesto, en el segundo bloque sobre todo, al saldo de esa guerra, que es muy difícil sacarse la expresión de la cabeza, definimos como guerra civil, aunque vos lo problematizaste recién y con buen criterio. Ahora, una vez que empieza el conflicto interno con todas esas influencias externas también, ¿cuál es el involucramiento de tus antepasados? ¿Y qué suerte corren, si es que se puede hablar de suerte? Bueno, yo justamente contaba ahí lo que pasó el 19, hace 90 años, por unas cartas que yo incluso yo tengo por acá. Ese día, lo que había era normalidad allí en Santander. El día del golpe. El día del golpe, incluso el gobernador, que era Balmaceda, estaba enfermo. O sea, los periodistas iban a la casa de gobierno y recibían noticias de que esto estaba controlado, que eso se iba a controlar, que no iba a pasar nada. Y la vida continuaba, y además era verano también, ¿no? O sea que también es otra forma de vivir. Y mi padre, según unas cartas que yo encontré, había acabado de salir con una novia que tenía, que se llamaba Herminia, y habían quedado de verse para ir al cine. Para ir al cine, que bueno, era uno de los lugares que en verano iban los jóvenes.
Y cuando regresa a la casa, se encuentra con sus hermanos que le dicen, bueno, está estallado la guerra, está la huelga general, tenemos que la federación, que era la Federación de Trabajadores de la Montaña, se llamaba, que era una organización anarquista de la zona, estaban ya reclutando gente para la guerra, tenemos que ir allí. Y fue la última vez que vio a su novia y nunca más se vieron. O sea, y yo me pregunto cuántos amores quedaron cortados en el camino, cuántas parejas, cuánta gente quedó en el camino cuando ocurrió todo eso. Yo conocí ese caso en particular. Entonces, una vez que se alistan, son milicianos, cada uno va a los lugares donde los llevan. Batallón 107 va mi padre, el batallón 106 de ametralladoras creo que va mi tío Eugenio, mi padre era el mayor, y Antonio, que es mi otro tío, también lo llevan y se alista y queda alistado también en el ejército, donde llega a ser, en medio de la guerra llega a ser teniente. Él es fusilado después, por otras circunstancias también, ¿no? O sea, por ser rojo, pero como es por otras circunstancias. Y O sea que ahí ya hay una persona de tu familia que pagó con su vida. Sí, y este libro además a mí me abrió la posibilidad de que en la familia se supiera el destino de él, que no se sabía hasta este momento. ¿Cómo es eso? Claro, yo para entrar en esto tuve que involucrarme y meterme en los archivos que hay sobre la guerra. Son archivos de la memoria que hace mucho tiempo son de acceso público, pero no están todos digitalizados. Y entonces, y no está centralizado, sino que está descentralizado. Hay por muchos lugares, hay archivos por toda España. Yo estaba terminando de escribir el libro, la historia, y recibo un link de mi prima, una prima que tengo que vive en Galicia, de una nota, una página que había salido en La Voz de Galicia, en el diario, que hablaba sobre mi padre. Y decía, Sol Ladra, el uruguayo originario de la familia de los pescadores, de las Mariñas, que peleó en la guerra civil y bueno, hasta me nombraba a mí porque, bueno, el periodista había investigado y había encontrado los perfiles de Facebook, esto y aquello. Y bueno, entonces yo quedé como impactado con eso porque nunca habían hablado conmigo. Entonces, me pongo en contacto investigo un poco, me pongo en contacto con el periodista, Fernández Vizoso, y le digo, mirá, yo estoy escribiendo un libro, justamente lo estoy terminando, estoy en la fase final. ¿Qué es lo que hay con esto? No, bueno, acá hay cosas que son reales, otras que no, o sea, porque él no había logrado llegar a muchas otras cosas. El asunto es que 2 o 3 días después me llama y me dice, a raíz de la nota que yo publiqué, se puso en contacto conmigo el encargado de un archivo, del archivo militar del Ferrol, que como no conocía la historia fue a buscar al archivo ese y encontró información, y hay información sobre tu tío, sobre tu padre, sobre bueno, toda tu familia. Me da como es el teléfono de esta persona, hablo con él y me dice, sí, efectivamente tengo una cantidad de cosas, y le digo, mira, yo estoy terminando de hacer un libro, yo necesito esa información, porque yo no había tenido acceso, yo había entrado en otros archivos, había tenido información en otros archivos. Y uno de ellos, en Santander, que lo había traído mi hija, que eso fue un poco el inicio del libro, y después otros archivos que en Salamanca y otros archivos que yo había encontrado. El asunto es que este archivo del Ferrol me dice, bueno, acá hay información de tu tío, de tu tía, esto, aquello. Me dice, pero yo me voy de licencia ahora.
Estábamos hablando del mes de julio. Le digo, mira, yo lo necesito ya. Dice, bueno, no te preocupes, yo te lo voy a conseguir. Y me mandó cerca de 700 fotos sacadas con el celular. Ajá. Y entonces un día sacaba fotos con el celular del archivo de mi padre, otro día del archivo de mi... Impresionante. No, impresionante. O sea, me pasaron cosas increíbles de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando recibo toda esa información, empiezo a investigar y encuentro del archivo de mi tío, de Antonio, a quien fusilaron justamente. Yo tengo acá la única imagen que hay de él, que yo conocía, ¿no? Bueno, por acá lo tengo, pero creo que ahí le sacamos la foto. Es quien estamos viendo en pantalla ahora. Ahí está. Le cuento a la gente que nos escucha por radio que en la transmisión de streaming tenemos justamente el retrato, en este caso. El retrato de él. Bueno, y entonces ahí hay una bitácora de las últimas horas, prácticamente, hora por hora, de cómo fue antes de que lo fusilaran. Cuando van a darle la extrema unción 3 veces, y las 3 veces lo rechaza, la tercera vez escupe al cura, y dice que no quiere la extrema unción. Y dónde lo fusilan, cómo lo fusilan, quiénes lo fusilan. Ahí sí mandó los documentos de la sentencia de muerte, de cómo se da. Y bueno, ese dato no existía. Nadie sabía en mi familia dónde estaba y en dónde está. O sea, yo hoy sé que está en una fosa común en el cementerio de Siriego, en Santander, junto con otros 2.500, 2.200 enterrados allí, pero que no han sido investigados, ¿no? Y ahí es donde está el cuerpo de mi tío, junto con otros, básicamente. Entonces, ese fue un dato que apareció a partir del libro, como aparecieron otros familiares que yo no tenía. A ver. Porque justamente este libro se editó acá, pero se editó allá en España también. Y cuando yo fui a hacer la edición allá en España, que recorrí, que estuve en Madrid, en Galicia, en Santander mismo, también salieron algunas notas en los medios, y una prima segunda mía, o sea, Goaz Ladra, que sería como es digamos, de una rama más lejana, dice, debe ser familiar nuestro. Y se ponen en contacto con la editorial, bueno, todo eso, y encuentro que tengo una rama que yo desconocía, ¿no? Con la cual tengo ahora una gran relación. Acá tengo, por ejemplo, lo que es la sentencia de muerte de Antonio, que se llama Antonio, ¿no? A mí me pusieron Antonio por Antonio Ladra, es la sentencia de muerte de mi tío, ¿no? Habiendo sido ordenada por la autoridad competente la ejecución del individuo anotado al margen, se servirá dar las órdenes oportunas para que dicha ejecución lo sea por fusilamiento, siendo realizada por fuerzas de la Comandancia 119 Rural de la Guardia Civil en Santander a las 4:30 del día 10 del corriente, significándole que el reo está en la prisión provincial de esta plaza, dándome cuenta telefónica del cumplimiento de la sentencia, siéndolo también por escrito con remisión del correspondiente certificado de defunción autorizado por el forense. Y firma el coronel gobernador militar, no sin antes una invocación a Dios. Exacto, sí. Bueno, Antonio. Esa es la sentencia, ¿no? Fuertísimo, removedor. Eso no. Aparte imagínate. Pues yo esto lo encontré después, yo no sabía, pero cuando yo voy a los archivos y entonces aparecen todas las fichas y dice Antonio Ladra. Y entonces era Antonio Ladra mi tío, pero digo, pero uno... Pero es tu nombre. Pero es mi nombre. Claro, ¿no? Tu nombre y tu apellido. Sí. Te propongo hacer una breve pausa acá. Dale. Para retomar la conversación. Estamos hablando con Antonio a propósito de su libro, que fue publicado hace 3 años, pero que mantiene plena vigencia y al que se accede en cualquier librería, titulado Vidas en rojo y negro de la Guerra Civil Española al Uruguay ballista. La historia de la familia Ladra, de sus vivencias en aquella España y la conexión justamente con los hechos políticos de aquel tiempo son, por ende, el motor de esta entrevista que vamos a retomar en instantes para entrar al capítulo, si se quiere, más político de la cuestión.
Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Ártico y Lecker presentan la promo Frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los Frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriella, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Médica Uruguaya avanza. Avanza incorporando tecnología para brindar diagnósticos más precisos. Avanza invirtiendo en infraestructura para estar cada vez más cerca de vos. Avanza con un equipo médico, técnico y humano que trabaja todos los días para cuidarte mejor. Porque avanzar es seguir haciendo de la salud un lugar donde la innovación y la cercanía van de la mano. La salud que avanza es uruguaya. Somos la Médica Uruguaya. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:57. Seguimos hablando con Antonio Ladra de su libro Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española, al Uruguay ballista, cuando pasó apenas una semana de la conmemoración del 90 aniversario del golpe de Estado franquista de 1936. Hoy España es la cuarta economía, no ya de Europa, de la Unión Europea, tenemos que decirlo así, si uno se guía por el Producto Interno Bruto. Decía Antonio al comienzo de esta entrevista que muy distinta era la cosa en aquellos tiempos por la pobreza, por el analfabetismo, ¿no? Por el atraso que había en muchos aspectos en España, pese a su densidad cultural, todo el acervo de ese pueblo. Hay un pasaje del libro que, claro, que tiene mucho de historia familiar, pero también de descripción de las condiciones de vida de aquel tiempo, titulado Monedas al agua, que habla de los raqueros, y dice que así se llamaba a los niños marginales, huérfanos o de extracción humilde, que rondaban o vivían en los muelles de Santander a principios del siglo XX. Eran los que sobrevivían de lo que les robaban a los turistas descuidados. Por eso, hoy decirle a alguien raquero es un insulto. Y después, poquito después, agrega a los ingleses, pero también los santanderinos acaudalados que andaban en sus embarcaciones de lujo por las costas de la Cantabria pobre, se divertían arrojando monedas al mar para que los raqueros las sacaran buceando. De esta manera se convirtió en una cruel costumbre lanzar monedas al agua con la intención de que estos niños tan necesitados se atrevieran a zambullirse en las frías aguas del mar Cantábrico. Uno se imagina niños poco más que en harapos, están representados por unas esculturas que a través de una foto vos permitís que se puedan conocer a través del libro. Elijo este pasaje, podría elegir otro, acerca de las condiciones materiales que de alguna manera también explican el conflicto y la disputa por el poder y la discusión política de la España de ese tiempo. Sí,
Mirá, justamente ese episodio, ese cuento, fue como una primera lección que me dio mi padre de lo que uno podría decir lo que es la lucha de clases o la diferencia de clases. Mi padre no me habló mucho de la guerra, de lo que vivió, de lo que sufrió. Esto yo lo fui descubriendo con el pasar del tiempo, porque bueno, había secuelas que le habían quedado a él y que eran notorias y que yo las veía. Pero este caso en particular me contaba sobre esto y que a él le daba mucha bronca ver ese episodio de cómo tiraban las monedas para que los chicos fueran ahí, los niños. En Harapo, sí, justamente se tiraron allí a buscar esas monedas. Y cuando yo estuve allí en Santander, efectivamente hay como un monumento a los raqueros y hablan de esa historia como algo, digamos, que quedó en la historia, que hay que recordarlo, pero la verdad a mí me produjo cierta tristeza, digamos, ahora verlo eso, porque no está contextualizado. Es decir, uno ve eso allí y le llama la atención, son lindos, son los niños que están, y aparte son lindas esculturas, pero no hay un contexto sobre eso, ¿no? Al lado está el museo el botín de los dueños del Banco de Santander, que es una de las fortunas de España, y la Rambla esa es una Rambla hermosísima, pero bueno, no está contextualizado todo eso. Pero eso era un poco lo que se vivía allí, en esa España, analfabeta. Mi padre era analfabeto. No, con la República apareció la primera escuela. Incluso yo tengo documentación de la maestra que había en el pueblo, y esa escuela, como ahora es el lugar, la escuela sigue existiendo, pero ahora es un centro cívico allí porque no hay niños ahora allí. Pero bueno, empezaron a aprender a escribir y a estudiar después con la República. La República dio muchas oportunidades. La República Española le dio oportunidades a la mujer. Se habló del divorcio, se habló de que la mujer se integrara al estudio, que la mujer trabajara. Después cuando el golpe de Estado de Franco, todo eso retrocedió todo eso. El papel de la Iglesia, sobre todo del Opus Dei, fue muy, muy fuerte, de volver a esa cosa casi del medioevo, ¿no? Donde la mujer además quedaba. Es decir, si uno busca, si alguien quiere buscar en internet, lo puede encontrar, el decálogo de la perfecta mujer franquista, ¿no? Uh-huh. Que decía que tenía que recibir al hombre y calmarlo en sus problemas, y si el hombre se quería ir a tomar unas por ahí, lo podía hacer tranquilamente y ella no podía decir nada. Es decir, era una cosa retrógrada por completo, ¿no? Hace unos años tuve la oportunidad en TV Ciudad de entrevistar a Julia Navarro, escritora española. Había venido a Montevideo a presentar una novela voluminosa pero muy interesante titulada Tú no matarás, sí, que transcurre, digamos, en distintas escenas, pero fundamentalmente o en buena medida en la Madrid de los primeros tiempos durísimos del franquismo, por todo ese componente represivo del que hablás, pero también por las privaciones que había en términos económicos en esa década del 40, sobre todo comienzos de los 50 en España. Y también de algún modo describe ese libro, lo voy a definir así, la venganza de los ganadores, ¿no? Es decir, hace la precisión de que en realidad la nueva clase social alta española no era necesariamente igual a la clase alta clásica, porque ahí también hay otras transformaciones que se dan, pero sobre todo expresa cómo ese precio se le hacía pagar incluso a la gente que había sido republicana y que no estaba circunstancialmente presa en los barrios, ¿no? En la vida, en el mercado, en la calle, en la vereda. Y no puedo dejar de unir eso con lo que vos dijiste recién, las secuelas que vos notaste que tu padre arrastró durante toda su vida. ¿Qué implica ser de una familia que quedó de ese lado, en ese sentido? Sí, y te debo hacer una aclaración. Además, lo de Julia Navarro se circunscribe a Madrid, que es diferente a lo que era el interior. Un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo, lo que era un lugar pobre, como podía ser
Hoy no lo es, Santander, Cantabria no lo es, el norte de España es un lugar muy avanzado en todo caso, pero en aquel momento era de lo más pobre, ¿no? Mira, las secuelas de la guerra en mi familia, extensa, digamos, no solamente voy a hablar de los directamente involucrados conmigo, sino también con mis nuevos familiares, fueron muy, mis nuevos familiares entre comillas, quiero decir, porque los descubrí ahora, fueron muy impactantes. Por ejemplo, bueno, mi padre y mis tíos, todos cayeron presos, condenados, 30 años, 20 años, 30 años, y mi tío Antonio fue fusilado por una condición, además, que está expresamente expresada allí en los documentos, que era por su condición de homosexual, también, ¿no? Era rojo y homosexual, punto, ya está. Para esa condición de esa España que estaba cerca de Dios y todo eso, era un pecado mayor, ¿no? Podríamos hablar de García Lorca, ya que lo mencionás, ¿no? Porque aparte lo acusaron de cosas que nunca se probaron y que incluso quienes lo acusaron en primera instancia, y uno puede ver en los archivos, se pueden ver cómo están escritas las acusaciones, son todas iguales. Conozco a fulano y es una mala persona. Conozco a fulano y es una mala persona. Es decir, todas iguales que se recolectaban y eran lo que llevaba a poder después llevarlos a los consejos de guerra, ¿no? Entonces, la venganza fue terrible. En el caso de mi tío Antonio ocurrió eso. En el caso de mi tío Eugenio, lo incorporaron al batallón de soldados penados. Él tenía una condición que sabía manejar. Y eso, de alguna manera, lo salvó, porque se necesitaba reconstruir esa España destruida. Entonces recorrió casi toda España manejando un camión, llevando en la reconstrucción de esa España, llevando, yo qué sé, mercadería, lo que fuera. Él recorrió toda esa España durante todo ese tiempo, y entonces lo que eso le permitía era, por cada año que trabajaba en eso, él integraba lo que se llamaba el batallón de soldados penados, de los cuales se habla muy poco. Yo encontré allí esa circunstancia de Eugenio, que ni mi propia familia sabía que él en verdad integraba ese batallón. Pensaban que era una persona que trabajaba en eso. Le pagaban 2 pesetas por mes y le descontaban 1,5. Le daban la ropa y la comida. Y recorría eso y, bueno, anduvo por casi toda España reconstruyendo los canales, reconstruyendo esa España que ya se había destrozado, por ejemplo. Y a él yo lo conocí, a Eugenio, ¿no? Yo estuve con él. Y después mi padre en prisión contrae tuberculosis. La tuberculosis fue una enfermedad que atravesó mi familia. Mis abuelos murieron tuberculosos en el año 26, por eso quedaron huérfanos. Y después en la prisión, en esas condiciones terribles que estaban viviendo, mi padre contrae tuberculosis. Durante 9 años está con el bacilo en el cuerpo. El bacilo va avanzando, te va como destrozando, porque lo que necesita es aire, y dónde va, a los pulmones, y al final, en una experiencia que le hacen, porque en definitiva hay un hospital allí en Santander, el hospital de Valdecilla, que es un hospital universitario, pero que de alguna manera era un lugar para aprender, le hacen una operación que se llama toracoplastia, donde le quitaron el pulmón y 10 costillas. O sea, para quitarle el pulmón, primero te quitan las costillas y después te quitan el pulmón. Pero esa operación lo salva, pero queda con la mitad con la mitad del fuelle, como yo digo. Entonces, está largo tiempo internado en condición de prisionero, ¿no? Es un prisionero que está en el hospital. Después lo envían a su casa, pero cada 15 días tiene que ir a firmar que no se había escapado, hasta que al final decide escaparse en esas condiciones. Y así es como se escapa, como se fueron muchos españoles a finales en el año 49. O sea, fíjate que ya había
la guerra ya había pasado, Hacía ya había 10 terminado, pero él tenía que seguir firmando, y llega acá en el año 50. Luego de un periplo, y aparte tratando de encontrar documentación que dijera, bueno, este hombre es uruguayo, ¿no? Y que lo consigue. Al final, consigue esa documentación y desde Burdeos, desde Marsella, mejor dicho, directamente de un puerto de Marsella, viene acá a Uruguay. Uruguay lo recibe en el año 50, llega en enero del año 50, en Maracaná después, y llega en enero del año 50 acá a Uruguay con un pasaporte de indigente que yo tengo, que era un pasaporte uruguayo, ¿no? Incluso hay una carta hay unas cartas de los amigos fíjate, fichada en noviembre del 49 de unos amigos de mi padre que dicen, nos enteramos que te fuiste, nos da mucha alegría, espero que nos cuentes de tus aventuras. Esta es la carta que le firmaban, ¿no? Antonio tiene la carta en sus manos, sí, manuscrita, ¿no? Con el papel amarillento de aquel tiempo. Aparte lo que contaban, ¿no? Bueno, cómo está la situación acá, y hablan de los amigos, y aparte, la otra cosa dice, de películas poco también puedo contarte, pues siempre son malas y raras, lo que pasaba allí en el pueblo, ¿no? Pero hay cartas también de mi padre a mi tía Mercedes, que cumplió un papel muy importante también, ¿no? Porque Mercedes, que era una joven anarquista, líder de las juventudes anarquistas, se retira, digamos, se exilia interiormente tratando de salvar a la familia, de coser esas costuras, y se va para Galicia, donde un familiar lejano, político, que era del bando nacionalista, o sea, del bando franquista, pero la ayuda. También eso es lo que ocurría también, ¿no? O sea, podía haber ese tipo de cosas, pero también había humanidades, ¿no? En muchas cosas. Y acá, por ejemplo, en esta carta en octubre del 49, que es una carta que escribe mi padre, le cuenta cómo tuvo 2 intentos de cruzar a Francia, porque había terminado la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Y entonces eso le daba como cierta seguridad de que allí no iba a tener, aunque no pasó bien en Francia. Y entonces dice cómo llegó, dice, he llegado agotado. Hay que tomar en cuenta además que él estaba en su condición de salud, y cuenta cómo cruzó el río Bidasoa, que es el límite entre, por ahí, por la zona de Endaya, en la parte vasco-francesa, ahí, y dice, llegué agotado, y la prueba es que un amigo mío cayó de un balazo desangrándose al lado mío, y corriendo eso y pareciendo ahogado, así como otros más. Dice, y han caído los guías, porque iban con guías. Eran miles de republicanos que iban tratando de salir de España, huyendo de esa España que los expulsaba. Y ese hombre que era tu padre, con costillas cortadas y sin un pulmón, fue de los que en esa cosa terrible, ¿no? Que no es natural, pero se termina pareciendo un mecanismo de selección natural, fue de los que pudo pasar, y eso explica que haya venido al Uruguay, donde sus padres habían estado décadas antes. Sí, Antonio, con esto cerramos la entrevista. Bueno, dale. Ha sido un gusto hablar contigo de esto, leer el libro que estoy leyendo, Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay Ballista, el reciente aniversario del golpe de Estado franquista. Fue en todo caso la excusa que encontramos para darle este viernes este tono ajeno a la agenda que nos gana y que nos come todos los días. Y la cantidad de mensajes que han llegado es impresionante. Yo voy a leer simplemente algunos. Me emociona y me mueve todo, dice cortito uno que llegó recién. Ansioso de leer el libro, dice Javier de Salinas, que también escribió recién. Nos escribe Julio del Prado, que te felicita justamente. Y sugiere la serie Entre Tierras, intuyo que vinculada a estas temáticas. He visto absolutamente, y sigo mirando porque sigue siendo un tema importante, el tema de la guerra de España, ¿no? Sobre todo por el avance
Porque hoy se está dando algo, tú dijiste, hace 50 años que murió Franco, pero hay entre las juventudes hoy se piensa que en la época de Franco se vivía mejor, ¿no? Bueno, hay un sector incluso de la política legal española que reivindica esos tiempos, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, un mensaje más del Vasco Viejo. Otras personas penadas fueron obligadas a trabajar como esclavas en la construcción del Valle de los Caídos, obra que mandó construir Franco para su tumba. Sí. Y podríamos seguir. Gracias a todos y todas por escribir tanto. Gracias, Antonio, por la presencia. Muchas gracias también a todos, sí. Y simplemente bien cortito al final. Ayer presentaste en otro formato esta cuestión en el centro Éuscaro de Montevideo, en la calle Basigalupi. ¿Eso fue algo excepcional? ¿Eso va a continuar? No, eso es algo que esto surgió cuando saqué el libro. El gallego Trigo de Trigo, del bar Trigo y de la Sociedad Urbana, un día me dice, vamos a presentar el libro acá en la Sociedad Urbana y me traigo unas gaitas y hacemos algo. Le digo, no, pará, voy a armar algo y invito a Andrés Estañaro, que ya tenía un disco sobre las canciones populares de la guerra, y hacemos algo. Y a partir de ahí, como gustó y fue muy emocionante para mí, concretamente, pero para mucha gente. Al final, lo hemos venido haciendo, e incluso hicimos hasta un periodo, estuvimos en el bar El Hormiguero, que lo hacíamos durante 3 o 4 veces, pero lo hemos repetido muchas veces. Bueno, si se repite, trataré de estar porque no lo he visto. Hasta la próxima, Antonio. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chau, Tiempo de pausa. Ya venimos con Mariana Cianelli con noticias, después Cecilia Álvarez, después Martín Duarte. Esto sigue. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Con DirecTV Digo, el fútbol no para. En julio vuelve la Conmebol Sudamericana. La presión aumenta y la etapa final se acerca. Mira cada jugada con partidos en exclusiva por D-Sports. Toda la Conmebol Sudamericana está en DirecTV Digo. Suscríbete ahora en directvla.com. Aplicable a todos los planes comerciales vigentes, excepción de Live Prepago. Ver términos y condiciones en directvla.com. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Tengui. Falti. Un abrazo. Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta Banco República, 130 años de nuestro banco país.
10:18 de la mañana de la diaria, segundo 50%, noticias. Varios y varias legisladoras de la oposición viajarán el lunes a Israel, donde mantendrán reuniones de carácter estatal. El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, uno de los legisladores que viajarán a Israel, dijo a la diaria que el objetivo de la invitación es mantener reuniones con integrantes del Parlamento de aquel país, representantes de la Cancillería y otras organizaciones del Estado. Informó que también van a hacer una serie de visitas tanto en el sur como en el norte, entre otros lugares a donde ocurrieron los hechos del atentado del 7 de octubre de 2023. Rodríguez, Juan Martín, del herrerismo del Partido Nacional, dijo que espera tener la oportunidad de conversar con familias de víctimas de los atentados, ya que se les transmitió que ese encuentro va a formar parte de la agenda. ¿Quiénes más viajarán del Partido Nacional? Los senadores Javier García, Rodrigo Blas, Carlos Camí, Graciela Bianchi y el intendente de Rocha, Alejón Pierres. También irá el senador Sebastián da Silva, quien dijo a la diaria que le parece normal que no vaya nadie del oficialismo al viaje, dado que la izquierda está de punta con un país amigo como Israel. También habrá integrantes de la bancada colorada, del Partido Colorado, como los senadores Andrés Ojeda, Tabaré Viera y Robert Silva. Y habrá de cabildo abierto, porque estará el diputado Álvaro Perrone, que fue invitado, que concurrirá, que habló con la diaria y que dijo que aceptó la invitación, textualmente, para conocer de primera mano el estado de situación, todo lo que pasó con el atentado y tener contacto con el gobierno de Israel. 10:20, estamos haciendo la mañana de la diaria. De 9 a 11, la mañana de la diaria. 11 grados con 1/10 tenemos en Montevideo en este momento. Y una máxima prevista de 15 grados. Llegaron muchos mensajes con la entrevista a Antonio Ladra y muchos mensajes relatando historias de vida y historias familiares similares. Por ejemplo, nos dice un oyente que su abuelo vino de Pontevedra, Gil de apellido. Sus anteriores familiares participaron en la liberación de Castilla contra los moros. Bernardo Gil vivió a orillas de río en Paysandú y se lo relacionaba con el libro El Viejo y el Mar. Comparto con Ladra, dice Carmela del Buceo, que le hubiera gustado ver una bandera republicana en los festejos de España, campeona del mundo. Soy hija de un emigrante español, vivíamos en el interior. En las fechas patrias uruguayas, mi padre ponía la bandera uruguaya y la española de la República. Con mucho orgullo lo cuento, nos dice. Muchas gracias por los mensajes. Hacemos una pausa y viene Cecilia Álvarez para anticipar contenidos de diaria de fin de semana, pero analizar cosas que pasaron. Todo eso en Antes del Cierre. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. Este invierno, prevení enfermedades. Abrigate bien usando ropa en capas. El gorro conserva el calor especialmente en niños. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvi Rey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Tras la puerta hay una selva, árboles altos, matorrales verdes y animales por cada rincón. Monos en los árboles, un perro que sigue mi caminar, lianas, pájaros de colores y un camino largo y laberíntico. No hay edificios, solo naturaleza. Texto escrito por María Noel,
en la cárcel de mujeres de Montevideo. Cuerpos en Tránsito, un documental de Victoria Jiménez. Próximo estreno, 30 de julio. Seguinos y consulta fechas de las funciones en nuestras redes. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Antes del cierre, contexto, análisis y adelantos de la diaria para el fin de semana. Con Cecilia Álvarez. Antes del cierre, efectivamente, porque ya está por aquí, antes del fin de semana, horas antes de que entremos en ese momento de la semana, Cecilia Álvarez. ¿Cómo te va, Ceci? Bien, muy bien. ¿Cómo andas, Martín? Hoy venís con agenda uruguaya, pero internacional. Otra vez, el vínculo Estados Unidos-región. Sí, hay como un Estados Unidos contra todos, ¿no? Está tirando líneas de trabajo o de ataque en distintas direcciones y en Uruguay impactan, digamos. Hoy temprano, bueno, la etapa de hoy es la noticia de ayer del aumento de los aranceles en los que está incluido Uruguay. Y hoy venimos para conversar de esta cumbre Antifa, que coloquialmente se le puede decir así, pero formalmente fue la reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, que fue el jueves 16, el jueves pasado, en Washington, convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Participaron 66 países, entre ellos Uruguay, y se escucharon cosas como las que podremos escuchar en cualquier momento, a continuación, que involucran justamente a organizaciones que para Estados Unidos merecen ser señaladas especialmente por su supuesta condición de organizaciones terroristas en términos políticos. Far-left political terrorism is not a recent-day modern novelty. It is not a fiction manufactured by conservative politicians. Remember the decades of kidnappings and bombings and assassinations and executions, the violent terror of the Tupamaros, of the Monteceros, of the FARC, of the ELN. Vamos a traducir a Marco Rubio. El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad, no es una ficción fabricada por políticos conservadores. Recuerden las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones. El terror violento de los Tupamaros, una de las palabras que no les salió bien. De los Montoneros, otra palabra que no les salió bien. De las FARC y del ELN, estas últimas dos organizaciones colombianas. Bueno, esto es pie. Esto pasó en una reunión en la que Uruguay tuvo representación, ¿no? Sí. Nada menos. Dio mucho que hablar. Bueno, se puede analizar, digamos, en este nuevo avance estadounidense en el marco de la doctrina Monroe, esta nueva doctrina de seguridad nacional. En la cumbre se habló, bueno, de que la doctrina antiterrorista tenía un punto ciego que justamente era en palabras de Rubio, la violencia extremista de la izquierda política, y Rubio menciona al MLN, a los Tupamaros, como un ejemplo del pasado de esa violencia extrema en un salón en el que Uruguay tenía representación diplomática. Estaba nada menos que el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Daniel Castillos. Daniel Castillos estaba presente. Esta cumbre tiene un contexto interno en Estados Unidos. También en un año que ya entramos en la recta de cara a las elecciones de medio término que van a ser en noviembre, después del asesinato de Charlie Kirk en septiembre del año pasado, se declaró al movimiento Antifa como una organización terrorista, que bueno,
se empiezan a ver que no es una organización y fue parte, digamos, de las críticas a esa decisión, porque no es una organización que tenga una estructura jerárquica clara, ni líderes reconocibles ni reconocidos. Sí, bueno, hay grupos descentralizados que organizan acciones y que se identifican con la extrema izquierda, con el antirracismo, con el anticapitalismo, y bueno, hay movimientos de ese tipo, y en ese marco, Marco Rubio impulsa, digamos, esta lógica también hacia el exterior como parte de la política exterior. Pero bueno, si ya el uso de estos términos y de estas discusiones puede generar sorpresa, que se vuelva al uso de estos conceptos desde Estados Unidos, que Uruguay hubiera estado presente en la cumbre generó muchísima más sorpresa también. Para empezar, nos enteramos de que formó parte de la cumbre, de que estuvo presente y sobre todo de quién estuvo el embajador, de un modo que no fue, a ver, lo voy a decir así, el más ordenado en términos de cómo lo comunicó la Cancillería y con el rol, en este caso, de un medio de comunicación, El Observador, que en función de una foto publicada dijo, pero estuvo el embajador, porque no se había explicitado de esa forma inicialmente. Sí, la noticia se conoció el jueves, se dijo que había ido un funcionario, que había ido simplemente a escuchar, a escuchar y luego informar de lo que se hablaba. En esos primeros días no hubo grandes repercusiones hasta el domingo de la noche, que Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, es el primero, digamos, desde la fuerza política en criticar la convocatoria, los contenidos de la cumbre. Habla de un repudio a lo que se planteó, dice que fue una posición macartista tirando a fascista. Y sobre la posición, digamos, del gobierno, dice, fue una decisión de escuchar y claramente de rechazo a ese tipo de aseveraciones. Acá, de alguna manera, ya estaba marcando un poco la cancha a declaraciones de Lubetkin el lunes de mañana, cuando todavía no se sabía quién era que había participado en la cumbre, pero sí Lubetkin, consultado sobre lo que implicaba que Marco Rubio hubiera puesto el ejemplo del MLN como un ejemplo de violencia extrema, Lubetkin dice que el gobierno uruguayo está en las antípodas de esas declaraciones y que no se admite que el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo no admite que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Eso está de más decirlo, es de sentido común. Y esa fue una primera declaración el lunes de mañana que de alguna manera, bueno, calmó las aguas en la interna del Frente Amplio sobre lo que se estaba intentando determinar, digamos, en qué términos se había participado en esa cumbre. Ese día hubo reunión del secretariado político del Frente Amplio y de la mesa política del Frente Amplio. Allí se trató el tema, se manifestó molestia por la decisión de la Cancillería de participar y se habló de que fue un error político, y el dato es que no hubo sectores que defendieran la decisión de haber estado allí, digamos. Había una molestia generalizada con que Uruguay hubiera estado presente. Luego de la mesa política sacó formalmente un comunicado en el que dice que este ámbito promovido por el gobierno de Estados Unidos es un nuevo intento de injerencia en la soberanía de los pueblos de América Latina al pretender encubrir en discursos contra el terrorismo su vocación imperialista de la dominación. Y bueno, ahí también se discutió sobre si la convocatoria había sido engañosa, si era clara la convocatoria en cuanto a que se iba a hablar sobre el terrorismo político. Quedó claro después que tanto en comunicados de prensa como en notas conceptuales sobre la convocatoria, que son las invitaciones que recibe la Cancillería, sí se hablaba de terrorismo político y de extrema izquierda. O sea que el panorama respecto a los que se iba a debatir se podía advertir, digamos. Y por si eso no fuera suficiente, claro, esto pasó durante la actividad, no se podía saber al detalle de antemano. Marco Rubio enumera organizaciones y entre ellas aparece el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que es formalmente integrante del Frente Amplio y que es el corazón del sector político mayoritario desde hace más de 20 años en el Frente Amplio, si nos guiamos por sucesivas elecciones nacionales, y al que pertenece el presidente de la República y buena parte, incluso hablando del MVP, pero incluso si queremos hablar del MLN, buena parte del elenco de gobierno, incluso con presencia en la presidencia de la República. Entonces me pregunto, Ceci, ¿qué se puede resumir
de lo que se dijo desde esos sectores puntualmente del Frente Amplio? Bueno, la reacción empeoró un poco cuando el martes justamente el Observador da a conocer que era efectivamente el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Daniel Castillo, el que había concurrido y no un simple funcionario que iba a escuchar, digamos, y luego informar. Y eso, de alguna manera, provocó también que en ese día, el martes, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Cancillería iba a presentar su articulado sobre la rendición de cuentas y provocó que, por ejemplo, el diputado Sebastián Valdomir, que integra la comisión, que integra el Cerno del Gobierno, el MPP, dijera de alguna manera, sorprendió, digamos, cómo lo planteó o las palabras en las que planteó. Dijo que fue un error haber estado presentes en la reunión, haber enviado un representante político de Cancillería a escuchar y participar. Nuestro país no tiene nada que hacer allí porque justamente uno de los ejes vertebradores de nuestra política exterior en este periodo ha sido el de la difusión de las negociaciones y la solución pacífica de los conflictos. Y esta reunión justamente va en el sentido contrario, dijo. No nos sirve a nuestros objetivos, no sirve a la defensa de nuestros intereses nacionales y claramente en un momento como el actual, que requiere certezas y tratar de pacificar y desescalar aquellas controversias y conflictos que están en ciernes, pensamos que fue un error haber participado. No fue algo al pasar, digamos, ¿no? Aparte de reafirmar el comunicado que había sacado el Frente Amplio, desde el propio sector, digamos, del gobierno y del presidente, fue bastante duro, digamos, con el canciller en la comisión. El canciller respondió y dijo de alguna manera lo que luego también dijo públicamente, que hay que estar en los lugares para que nos permitan conocer más y mejor los temas que tienen que ver con la definición de la política exterior. Y el otro argumento que han mencionado en otras oportunidades también es que somos el gobierno y no el partido político y que esos son dos ámbitos de acción diferentes. Un nuevo capítulo de una vieja discusión. Exacto. Hay otras voces que en tren de resumir quiero adelantar para que vos le pongas contenido. La de Daniel Cayani, nada menos, senador frente amplista del MPP, y aparte que trabaja los temas de política internacional, ¿no? Y después otras menos conocidas pero muy significativas por la historia política en eso más interno de MPP, vínculo con MLN, como Eber Bouces. Contame. Eber Bouces también fue crítico. Charles Carreras, también del MPP, fue crítico públicamente en declaraciones públicas. Otro que hizo una columna de opinión que la publicó en La Diaria fue Carlos Pita, el ex embajador en Estados Unidos durante los gobiernos anteriores del FA. El tema se discutió en la CARIFA, la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, y otros dos que capaz que pasaron más desapercibidos, pero también el senador Gustavo González del Partido Socialista dijo públicamente en una rueda de prensa que considera que había sido un error, y Óscar Andrade, senador y secretario general del PSU, en el streaming Dopamina, fue también categórico y dijo: a mí me dio vergüenza, pensé que era una fake, ¿no? Esto de cuando el jueves sale la noticia de que Uruguay había participado, me dio vergüenza, pensé que era una fake. A mí, algunas de las cosas que decís me hacen recordar a un tema que hace bien poco también estuvo presente y abordamos aquí, el de la visita del presidente Yamandu Orsi a un portaaviones. Exacto. Con el embajador estadounidense acompañándolo, Luis Rinaldi. Pero claro, en ese momento las reacciones, que fueron también duras en algunos casos desde la interna Frente Amplista, en general no involucraban al MPP. Ahora, claro, el hecho de que se haya hablado directamente del MLN quizá explique que en el coro de voces que dicen, che, esto no puede ocurrir, también haya gente de ese sector tan cercano y vinculado al gobierno en este momento. Pero aparte, otra puntualización que varias fuentes con las que he conversado en estos días me hacían es que hay algunos eventos o participaciones o que se puede intentar justificar de otra manera, por ejemplo, la presencia de un portaaviones que está haciendo ejercicios y bueno, todos lo que te traen es que el mismo portaaviones que estuvo acá y que visitó Orsi, cuando fue a Río de Janeiro, hizo operativos, ejercicios de la Armada, con la Armada brasilera, digamos, ¿no? Y que ahí no hubo tal debate o discusión. Pero en este caso todos lo que apuntan es que la actividad era político-ideológica. O sea, directamente lo que se estaba discutiendo era, bueno, una eventual violencia extrema desde la izquierda, y siendo un gobierno de izquierda no se debería, habilitar tal discusión. El vínculo con Estados Unidos siempre fue un
punto de dolor para el Frente Amplio durante los 15 años de gobierno anteriores. Ya lo ha sido, como ahora repasábamos en Martín, en este gobierno. Pero la situación en Cancillería se pone cada vez más tensa, ¿no? Porque también hubo discrepancias en relación a la postura de la Cancillería, por ejemplo, con nombrar o no genocidio, lo que está ocurriendo en Gaza. Y este hecho, de alguna manera, de vuelta debilita ese vínculo, ¿no? Y se empieza a hablar de que el canciller, siendo que la Cancillería es uno de los ministerios políticos por excelencia, digamos, de todo el elenco de gobierno, que el canciller no representa a la fuerza política. Ya se están en las críticas entre las que no son públicas y las que son públicas, cada vez más duras en relación a cómo es ese vínculo o la comunión entre fuerza política y Cancillería. Y la oposición balconeando, ¿no? Y muchas veces, en algunos casos, dando señales de cercanía con estas líneas de la Cancillería, que claramente, por todo lo expuesto, buena parte de los sectores del Frente Amplio no dan porque tienen discrepancias abiertas. Ayer justamente el senador Andrés Ojeda anunció que va a convocar a Mario Lubetkin para que explique. Él lo que dijo fue que la Cancillería tenía una política errática en relación a Estados Unidos, claramente para, profundizar, ¿no? Claro, en ese caso se habla de errático, en otros casos se ha dicho que están de acuerdo con la concurrencia, pero bueno, se busca un rédito, sí. Claramente hay una... Andrés Ojeda claramente diciendo que Uruguay estuvo bien que estuviera ahí y que incluso tendría que haber estado en el escudo de las Américas, ¿no? Uruguay no fue convocado. Otro episodio, ahí nos ahorramos esa parte de la discusión. Sí, por resumen. Exacto. Bueno, muchas gracias, Ceci, hablando de por resumen, por la síntesis, porque hoy estamos corriendo contra el reloj, ya estará por acá Martín Duarte, mucho de esto estará en la diaria de fin de semana y vos estarás con más tiempo. Ya te lo voy adelantando y es compromiso el viernes que viene. Estaremos. Buen fin de. Igual. Ya viene Martín Duarte con la vuelta de su columna, una que sepamos todos hoy, recordando aquella retirada, digo bien Martín, retirada del Antimurga BCG, ahí está, a los pucheros de antes, en un viernes que está para eso. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. El Instituto Nacional de Colonización abre llamado para el Polo de Desarrollo Lechero de Florida. Las postulaciones serán para unidades de producción familiar. Los predios contarán con 145 hectáreas promedio, vivienda y sala de ordeño. Este proyecto colonizador ofrece la oportunidad de integrarse a la gestión asociativa del campo de forraje y de la tecnología del riego. Inscripciones del 13 de julio al 14 de agosto en todas las oficinas del país. Requisitos y detalles de los llamados en colonización.com.uy. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Por acá Gerardo Dorado, el alemán. Les quiero contar que este 26 de julio nos vamos a estar presentando con la banda. Los esperamos a todos. ¿Yo quién sería? Auditorio del Sodre. 26 de julio. Nos vemos ahí.
Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala. ¿Sos de los que siempre dice, ¿no viste mis llaves? Che, ¿y mis lentes? ¿No viste control? ¿Y mi billetera? No te preocupes. Para vos, el Banco República creó Brow a mano, la billetera electrónica que te permite hacer pagos presenciales directamente desde tu celular. También podés hacer recarga de celulares y pagar servicios. Hace todo rápido, seguro y cómodo con Brow a mano. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Una que sepamos todos. Rompió la lira su mutismo triste y a su son. Pequeñas historias de grandes canciones murgueras. Una sombra junto al medio tanque. Con Martín Duarte. En el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás. Malvin. Últimos 15 de programa, ha vuelto Una que sepamos todos, la columna que lleva el nombre de un libro escrito por Martín Duarte, que hace la historia, casi que la trazabilidad de 20 canciones que, grosso modo, podríamos definir como típicas del repertorio carnavalero uruguayo. Y hoy le apuntará a una de la BCG, de los tiempos precarnavaleros de esa BCG que nació en los teatros. Yo esto lo anuncié temprano y hubo una suerte de desafío porque es una pieza de la BCG que habla de los pucheros de antes y llegó un mensaje del Casqui, porque Mariana Cianelli dijo que vos, Martín, habías desafiado a la gente a que nos hablara de cómo hacen el puchero en su casa. Y este viernes está para que la gente que gusta de ese plato haga un puchero. Entonces dice el Casqui: el puchero gallego que consumí desde 1981 recuerdo que tenía gallina, carne barata, que con la larga cocción ablanda, morcilla, chorizo colorado, naviza, que es una especie de acelga más amarga, no conocía, papa, porotos y garbanzos. Hasta ahí recuerdo. Así que con ese mensaje doy pie porque yo no sé si estos ingredientes entran en el repertorio y la métrica de aquel homenaje de la BCG. ¿Cómo andás, Martín? Bueno, un gustazo acompañarlos. Si Mariana me mostraba recién algunos mensajes de ese debate que se abre con un concepto que yo creo que a esta altura le entra todo. Dentro del puchero es como una especie de sopa donde le puede entrar cualquier ingrediente, el que uno tenga en su casa, y que durante mucho tiempo fue bien valorizado. Y de hecho es lo que recoge un poco Jorge Moris con la BCG en aquella época pre-carnaval, como vos bien decías, para a través de una canción que parece simple, que va nombrando elementos de esa sopa gigante que se va armando y que de hecho hacen en complicidad con el cantinero de AEU, Alberto, que se lo cita también por parte de Jorge en el libro, que fue el que aportó, un hombre del interior, ¿no?, campechano, que empezó a tirar todos esos elementos que después aparecen como ingredientes de la canción en el doble sentido, pero que se sitúa en un contexto muy particular, y ahí me parece lo interesante, una canción que a priori puede parecer simplona, evocativa de ese puchero, que en aquellos momentos se volvía más costoso, porque recordar que allá en el 82 explota un poco todo lo que trajo esa crisis socioeconómica de la tablita, ¿no?, de la inflación de los precios, ¿no? Ya el puchero empezaba a ser algo casi no consumible a diario, por una comida que era tan habitual para los uruguayos. En todo ese contexto y en el contexto político de dictadura, aparecía la BCG primero como una creación para el teatro, un equipo que empezó a trabajar alrededor del grupo de teatro del centro de AEU, acá muy cerquita, en la calle Camacuá, y que a partir de ello creó una primera obra de espectáculo en el año 1983 que se presentó en el Teatro de la Candela y que se llamó Sonríe, BCG te ama. Todo este preámbulo y este contexto político para ir viendo algunos ingredientes, y me pareció bien interesante traer algunos elementos que aparecen registrados en un cassette que se graba en vivo, que tendrá sus imperfecciones a nivel de sonido, pero que pintan un poco qué era lo que hacía la BCG previo al carnaval y en plena dictadura, ¿no? Si bien había una pequeña apertura, se había ya consolidado aquella primera votación de los partidos políticos para elegir a los referentes, luego lo que fue el plebiscito del 80, pero bueno, se seguía en dictadura, y ahí es donde valorizo también el puchero como canción, como ya vamos a ver. La BCG tenía, dentro de lo que era esta apertura, una introducción, unas advertencias que se hacían en el espectáculo que sonaban así. Este espectáculo tiene pasajes serios que pueden afectar
Era una serie de advertencias, ¿no? A modo de lo que hoy aparece en cualquier teatro, ¿no? Pero bueno, encontrándole un costado humorístico. En aquel tiempo, aparte, ¿no? ¿Sí? Una cosa parecía que de mucha oscuridad, una cosa muy seria. Me pareció identificar la voz de Jorge Moritz. Es totalmente identificable. Es el que aparece, esa voz grave que aparece. Bueno, primerísimos sonidos de la BCG. Vamos a meterle porque tenés más cosas. Porque aparte en aquel momento Jorge Moritz estaba estudiando los clásicos del teatro español, y lo conecto un poco con lo que hablaba también Jorge Ladra, y también porque el puchero se dice que nace en la zona de Andalucía, ¿no? López de la Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, pero también empezó a estudiar algunos entremeses, como se llama, que son estos sketch humorísticos españoles, y tomó esa base para crear esto que tiene como una cierta similitud ahora que vamos a ir escuchando a Lelutier, por ejemplo, ¿no? Una especie de humor teatral cancionero, porque hay música y ahí hay un poco esa guiñada al formato carnaval, porque se empiezan a utilizar músicas preexistentes. Y yo lo decía, aquella olla a presión que se empezaba a descomprimir por algunos espectáculos que también se hacían en el propio AEBU a nivel de, esto de juntar a la gente, las viejas encuentros deportivos que se hacían, permitían este tipo de escapes. Y si te parece, vamos a escuchar esto que se llamó Las Engrampadas de la BCG, que después tendría su segunda parte con Las Pegaditas, que eran esas canciones que se unían a modo de salpicón. Pero acá veamos un poco ese contexto y lo que se decía. La canción es muy simplona, no tiene mucho a nivel de contexto de la letra, pero permitaba agitar, y en aquella época era muy importante. El sello discográfico líder del Uruguay, La Batata, presenta los nuevos engrampados de la BCG. Ese, el que nos salta se equivocó, es todo un guiño, y bueno, vientos de esperanza. Vos imaginate cantar eso en ese contexto donde está, o sea, a ver, yo le pongo el contexto que en carnaval las letras eran prohibidas, eran tachadas, no se podían cantar. Y acá, bueno, se le buscaba, insisto, esto es un espectáculo teatral que se presentó en La Candela en el año 1983, y había algunas guiñadas, algunas más directas y otras no tanto, pero que donde se contagiaba con el público. Y es en este contexto que surge El Puchero, como una canción más de aquel collage, de aquel mosaico que presentó Moritz con el grupo La BCG, y que hacía una introducción bastante particular. Esa guiñada que yo te decía, a nivel de contexto socioeconómico, que la inflación de los precios, que hacía que algunos elementos que eran cotidianos en la vida de los uruguayos a nivel culinario habían desaparecido, y así lo presentaba Moritz. Con potencial humano nos abocamos al estudio del pasado uruguayo, y encontramos en aquella época remota, tendría que decir remotaza, pero la academia no me lo permite, un elemento, decía que un elemento vital y que a muchos de ustedes los ayudó a ser lo que hoy son. Con este elemento hicimos una canción, y estamos seguros que al entonar las primeras estrofas de este cántico, a muchos de ustedes les va a hacer correr una lágrima por la mejilla, por esto o por esta, según su... Otros lo tomarán con cierta nostalgia y melancolía, y los niños, jovencitos, lindos, preciosos, lo tomarán como una leyenda, una fábula o un cuento real. Pero este elemento existió, fue real, vivió en nuestro triperío más íntimo. Sí. Por eso BCG, con mucho amor, ahora sí, deja este cántico que comienza aquí, digo así.
Bueno, esa era una introducción, digamos. Las introducciones que de Jorge Esmorís se volvieron un clásico de la BCG en su época previa al carnaval y en carnaval, ¿no? Yo hacía ese comparativo con Lelutier, tiene como un cierto guiño de humor donde se iban diciendo cosas a través de lo que era la introducción, pero también en ese recitado de la bajada, ya vamos a escuchar luego para despedirnos la canción completa, pero donde yo te decía, ¿no? Esta canción tomaba otra resignificación, otra fuerza en ese contenido de ingredientes para el puchero, se decían cosas también. El recitado, ese era el recitado que también tenía una mención política, así como todo lo que el 1 de mayo volverán los pucheros de antes, ¿no? Bueno, y hablando de los pucheros de antes, dice Gaby del Cerro, hay que decirle a Martín que no es lo mismo el puchero que hago yo que el que hacía mi abuela, o sea, va a ese punto, ¿no? En aquellos tiempos los 2 kilos de carne que daban a quienes trabajaban en los frigoríficos hacían que la olla desbordara, si a la carne se le agregaban chorizos, morcillas, cerdo, etcétera. Mi olla es la mitad de aquellas, y si bien no escatimo con lo que pongo, no es ni por asomo tan gordota. Un puchero te lleva entre carne y verdura aproximadamente 1.000 pesos y hay que tenerlo. O sea, es un mensaje que va, pero así, al mismo punto al que en el 83 totalmente iba Esmorís en ese recitado. Nos quedan algunos registros más, vamos con eso. Fue tan popular, tomó tanta significación estas actuaciones que empezaron a tener para 100 personas, prácticamente era la capacidad que tenía la Candela, que el 17 de diciembre del 83 se llevó a cabo en el Estadio Centenario un espectáculo que luego fue registrado, que se llamó A las murgas del pueblo las viste el pueblo. Un espectáculo que luego hay un disco de Sondo donde actuaron entre algunas de las murgas, Araca la Cana, La Reina de la Teja, Falta y Resto, La Bohemia, Los del Pueblo, y fue invitada a la BCG. Era la primera incursión, entre comillas, carnavaleras. No era una murga todavía y no había participado del carnaval. Y es, además de el único registro que hay de la murga cantando esta canción, ¿no? Y se hizo una guiñada con este concepto que decíamos que era las murgas del pueblo. Eran muy, muy, muy comunes los espectáculos en la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Luego se daría el de los olimareños, ¿no? A su regreso. Y yo decía y destacaba las introducciones que hacía Esmorís a las canciones, porque en aquel momento hizo un guiño a aquella contratación y aquella campaña que hizo Peñarol para repatriar a Morena, que estaba jugando en el Valencia, que fue alrededor de $1 millón que hubo que juntar, y mirá la guiñada que hacía antes de cantar el puchero. La retirada, señoras y señores, se la queremos dedicar a Fernando Moreno. No, ese es el muerto de hambre aquel, ¿te acuerdas? Así no, a él no se la dedicamos a nadie. De $2 millones para arriba nosotros. Bueno, ahí estaba lo que decía Esmorís de Morena, con aplausos y con silbido. No. Había platea dividida. No, y en ese guiño, en ese juego, decir, bueno, le dedicamos la despedida a alguien que realmente no estuvo. Para ir redondeando, y nos vamos a ir con el último track, el número 7, pasó muchas cosas curiosas con esta canción. Yo decía y le preguntaba al propio Esmorís por qué entendía que había sido una de estas canciones que no habían pasado desapercibidas y se colocaron esas canciones que luego las murgas jóvenes fueron tomando para cantar, ¿no? Porque de hecho dentro del repertorio de la BCG no aparecen tantos hits como pueden aparecer en otros conjuntos. Y él le daba, por un lado, esa resignificación política, ¿no? Él decía, bueno, se convirtió en una canción política más de lo que se podía cantar en aquel momento. Y hay simplemente 2 registros por fuera de lo que hace el grupo. Uno es el que hace el conjunto Los del Pueblo, que de hecho en uno de esos encuentros en AEBU el Peladito Díaz le pide permiso a Esmorís para cantarla, y es una grabación de estudios que hay del tema. Y luego en el año 1997 Falta y Resto, en un disco que se llamó 100 años de murga, recoge a un estilo, una que sepamos todos, algunas de esos clásicos carnavaleros, los reversiona, incluso apuntando mucho en el lenguaje, ¿no? en la buena acentuación que algunas grabaciones viejas no tenían, e incluye el puchero, y es la versión con la cual nos vamos a estar despidiendo. La vamos a escuchar entera, ¿sí? Los oyentes disfruten un poco de ese contenido que manejaba Esmorís dentro de la canción. Bueno, ya nos iremos con eso. Has generado muchas reacciones en la gente. Mucho suele debate. pasar. Debate
siempre hay aportes, ¿no? Por ejemplo, el Casqui que reaparece dice que la navisa o los grellos es la hoja del nabo. Esto porque una oyente había hablado, si no me equivoco, de ese ingrediente. En casa, llena de gallegos, eran los grelos. Así le decían. Gran abrazo nos manda el Casqui. Después hay alguien, porque esto también es musical, que identifica la voz de Rafa Antoñaza. O la identificó en una de las primeras grabaciones que pasamos. Se escuchaba claramente a Smori y también a Rafa Antoñaza. Bueno, por citar algunos componentes que en distintas eras fueron participantes o integrantes de la BCG, ni que hablar Rafa Antoñaza, que se convirtió en el arreglador, ¿no? Cantando en la cuerda, pero arreglador del conjunto durante muchos años, y otra de las que participó en la BCG fue Maya Castro, por ejemplo, también, muy joven. Es cierto. Y podríamos seguir enumerando porque ha sido escuela, ¿no? Para mucha gente del ámbito artístico. Lo ideal es cocinar primero la carne porque tarda más en ablandarse y así el caldo toma todo su sabor. Con esta recomendación que llega desde la audiencia les dejo, porque ahora la receta la va a pasar Falta y Resto, ¿digo bien? Sí, Falta y Resto con la versión de la BCG, pero el tema de la BCG con la versión de Falta y Resto. Y bueno, tomen nota porque hoy les puede venir bien para ver qué ingredientes lleva un puchero. El tema es llegar a los 1000 pesos. La calculadora, ¿no? Hasta la próxima, Nos Martín. vemos, gracias. Gracias por estar. Ya viene Sofi Romano y nos quedamos entonces con esa despedida de la BCG, ese homenaje al puchero interpretado por Falta y Resto. Buen fin de semana. Canta la BCG al puchero de ayer. Memoria, memoria. Tenemos que tener recuerdo emocionado, brasa en el fogón y la vieja al costado, cuidando el hervor, que viejo en el laburo, soñando, esperando. Recito de lado. Y los boñatos, duro puré en el plato.